Me vienes pidiendo desde hace ya algún tiempo que haga el análisis de uno de tus textos y lo convierta en una clase que te ayude a comprender cómo mejorar tus obras y descubrir en qué la estás regando. Tu deseo se ha hecho realidad. He seleccionado un texto cuyo autor no revelaré por la naturaleza descarnada con que realizaré el análisis. Solo el autor, cuando vea el vídeo, sabrá que el texto fue elegido. Necesito que sea así porque mi intención es que este tipo de análisis sirvan a todo el mundo y no parezca que lo estoy haciendo por y para una sola persona. Generalmente los errores de principiante que comete uno, los cometen todos. Dicho esto, a través del análisis te hablaré sobre el planteamiento y la importancia de realizarlo pronto, sobre todo cuando se trata de historias cortas. ¿Preparado? Échale un vistazo a mi nueva línea de productos. Seguro te late el corazón con alguno. Tus compras me impulsan a producir contenidos y te ayudan a salir de la lista de escritores que han tirado la toalla. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo, prioridad al responder tus comentarios y descuentos. O sea un tallerícola preguntón y además realízame una consulta mensual por videollamada. Entra al menú miembros del canal o a israelpintor.com/soy tallerícola. Elige la suscripción que más te guste y disfruta de los beneficios de ser un tallerícola. Uno de los problemas más habituales entre mis alumnos es que tardan mucho en plantear los conflictos, lo que trae como resultado una protohistoria cuya tensión, así como nace, se diluye y muere. Como seguramente ya sabes, el planteamiento es la primera de las tres grandes partes de la estructura aristotélica, esa que nos enseñan a todos en primaria: planteamiento, desarrollo y desenlace. Sabiendo esto, parece de perogrullo que los planteamientos en las historias deban ser lo primero que un lector conozca y por tanto lo primero que un autor debe ocuparse de presentar. Sin embargo, cuando se es principiante es fácil caer en el error de aterrizar el planteamiento demasiado tarde. El texto que voy a analizar presenta este problema de base, aunque también te llevará a entender algunos otros errores que deberías evitar. Pongámonos al lío. Pero antes, date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Así no te perderás nada de lo que viene. ¿Ya? ¿Listo? Venga, vamos. Suscríbete, aprovecha. Este es el momento. Ahora. ¿Ya? ¿En serio? Bueno, vamos allá. Para que el vídeo no se haga eterno, procederé con la lectura en voz alta tal y como recibí el texto. Lo mostraré en pantalla mientras lo hago. Notarás que realizo algunas marcas, subrayados y cambios. Pon mucha atención ya desde ese momento. Estarás descubriendo detalles que mejoran el texto. Al terminar la lectura me detendré a explicar mis anotaciones, sobre todo cuando sea muy necesario y no se trate de obviedades. Ahondaré sobre todo en los aspectos que considere de mayor relevancia y me ayuden a exponer el tema central y la razón por la que elegí el texto. Y quizá, con el único ánimo de proponer la configuración de una obra mejor, hasta proponga cambios en el territorio dramático. Este es, pues, el texto que voy a analizar. ¡Vamos allá! Manolo el Frasco. Bueno, Manolo el Frasco es gitano, grueso, chaparro y aceituno. Es un gitano grueso, chaparro y aceituno. Trabaja si no hay más remedio, siempre cantando para engañar a las duras mañanas del invierno de posguerra. Por las tardes echa la partida con los compadres, apostando con garbanzos secos o chinas, a falta de perras gordas. En el clan tiene fama de ser duro pero justo, y no le tiembla el garrote cuando tiene que dirimir una riña. Tiene fama de ser duro pero justo. Vamos a marcar esto. Y no le tiembla el garrote cuando tiene que dirimir alguna riña. Vale, dirimir alguna riña. Vamos a ver. Esto también vamos a marcarlo. No tiene enemigos porque los que tuvo ya no pueden explicarlo. Ya no pueden explicarlo. Quizá quiere decir que ya los venció a todos, que ya los mató. No tiene enemigos porque ya no pueden explicarlo. O porque ya están todos muertos. Pero
por muerte natural, esto no queda claro. Tampoco, amigos, al menos de los de veras, de los de a de veras será, ¿no? Bueno, no sé si esto sea una expresión más bien mexicana, ¿no? En México diríamos de a los de a de veras, pero bueno, de a los de veras. Es que él vive muy para adentro, como si toda su existencia la llevase en las entrañas. Porque Manolo el Frasco vive muy para adentro. Bueno, si vive muy para adentro, entonces esto de la fama, bueno, ya lo hablaremos. Porque Manolo el Frasco solo respira por su Lola. Todos los días va al tablao a tocar en el conjunto del Chato de Osuna. Esta coma. Todos los días va al tablao a tocar en el conjunto del Chato Osuna, donde ella baila. Desde hace más de 3 años que el Frasco le da a la guitarra en el local, a este que sobra. Desde hace más de 3 años, el Frasco le da la guitarra en el local para poderla ver cada noche. Aquí tendría que ser para poder ver o para ver directamente, para ver a Lola cada noche. Y es que cuando Lola eleva los brazos y mueve las manos, el alma de Manolo se hace vulnerable. Y esta noche es especial. ¿Qué noche? No se ha situado ninguna. Lola va a debutar como primera bailaora y Manolo está decidido a lanzarse y confesarle lo que siente por ella. Vale, esto es lo que deberíamos haber sabido desde el primer momento. Vale, hoy Manolo está tocando como nunca, sin ver otra cosa que la espalda erguida de Lola y sus piernas fibrosas y doradas volando sobre el escenario. Su corazón retumba acompañando al cajón flamenco. De vez en cuando mete la mano en el bolsillo derecho de la chaqueta, agarrando una cajita que a él le parece el más grande de los tesoros. Una cajita, ¿qué cajita? ¿Será un anillo quizá? ¿Qué será? Puede ser, ¿no? La cajita. Pero ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no decirlo? Al acabar la actuación, el público enloquece entre piropos a la bailaora. Y en el instante en que Manolo se va a levantar, el chato la agarra con chulería por la cintura y le planta un beso. ¡Anda, Manolo! Por sonso. Al que Lola se entrega sin rubor. Esto es el clímax de la historia. Vale. Una lágrima de rabia quiere derramarse, pero Manolo no la deja, la mandíbula apretada, marcando todos los músculos de la cara. Aprieta la mandíbula, debería ser. Aprieta la mandíbula, marcando todos los músculos de la cara. Sin pensar, mete una mano en el otro bolsillo de la chaqueta, palpa la navaja gélida y oscura, estas dos is son innecesarias, la agarra como si necesitase apoyarse en ella para dar el primer paso, y allá que va, maldita sea su estampa, vale, o sea, que sí, que lo va a matar porque es un loco, ¿vale? Pero si es un loco así como aguerrido y por eso no tiene enemigos, coño, si eres lanzado para matar gente, no eres lanzado para decirle a una chica, bueno, esto está un poquito como contradictorio. He borrado un punto, ¿lo has visto? Después o sea, cuando se usan signos de interrogación o de admiración, no se ponen puntos finales, ¿vale? Bueno, a ver, el principal problema que yo veo en este relato es el planteamiento tardío del conflicto, pero empezaré por reconocer que es una historia que sí que funciona, pero bueno, que tiene una prosa más o menos rescatable, no tiene problemas graves de sintaxis, de gramática, aunque sí que le viene bien una revisadita. Si te has fijado, he hecho algunos cambios que permiten que el texto sea un poco más ágil. El problema que tiene es ese, es que tarda demasiado en decirnos qué es lo que quiere Manolo, ¿no? O sea, la historia, el texto podría empezar perfectamente con esta frase: Manolo está decidido a lanzarse y confesar lo que siente por Lola. Esto yo lo quitaría de aquí y lo pondría directamente en el comienzo. Manolo está decidido a lanzarle y confesar lo que siente por Lola. ¡Pum! Ya sabemos, prota y objeto de deseo desde el primer momento. Ahora lo que necesitamos saber es qué se lo impide. Ahora, otra cosa, por ahí ya empieza, o sea, podemos plantearlo, pero otra cosa que veo que
que hace el autor al comienzo es darnos algunas descripciones, alguna información sobre el personaje. Entonces, para poder cumplir también con ello, pues a lo mejor podríamos hacer un pequeño desvío antes de aterrizar en las fuerzas de antagonismo, ¿no? Y poner a Manolo le dicen o le llaman, porque eso de le dicen es muy mexicano, le llaman el frasco porque es un gitano grueso, chaparro y aceituno, como si fuera un botecito de conservas de aceituna. Y ahora sí que entiendo por qué lo del frasco. Antes no lo entendía, porque no se había establecido claramente la comparación, ¿no? Un frasco de estos que van como tapados al vacío, cuando se abren suena, ¿no? Y esa apertura implica siempre una explosión, un chasquido, un sonido, una especie de explosión. A lo mejor a eso se refiere el autor cuando quiere contrastar, ¿no? Comparar al personaje con un frasco de conservas de aceitunas, porque él también explota, ¿no? Cuando se le abre o cuando se le provoca o cuando se le toquetea, ¿no? Un poco por ahí van los tiros. Entonces el frasco, a Manolo le llaman el frasco porque es gitano, grueso y chaparro y aceituno. Trabaja, si no hay más remedio, siempre cantando para engañar a las duras mañanas del invierno de posguerra. Lo de las mañanas las duras mañanas del invierno de posguerra, no sé, esto como que no tiene una relación directa con el cantar, ¿no? Yo lo dejaría ahí, siempre cantando. Esto si pasa en la posguerra o no, tampoco es tan demasiado importante, en mi opinión, ¿no? Trabaja si no hay más remedio y aquí lo haría así, siempre cantando. Por las tardes echa la partida con los compadres, apostando con garbanzos secos o chinas, a falta de perras gordas. En el clan tiene fama de ser duro pero justo. Entonces, claro, si tiene fama de ser duro pero justo y no le tiembla el garrote cuando tiene que dirimir una riña, es como, a ver, aquí hay una pequeña contradicción. ¿Cómo si es un hombre tan bragado, tan matón, tan aguerrido, no se atreve a decirle a Lola, ¿no? Aunque con este cambio, pues bueno, ya hemos visto que está decidido. Me resulta un poquito contradictorio. De todos modos, al haber hecho este cambio, ya me han anticipado a mi lector, ¿no? El autor ya me habría anticipado que esta vez sí lo hará, ¿no? Está decidido a lanzarse y a confesarse. Por lo tanto, lo que estamos esperando a ver es eso, es ese momento. Y ahora también necesitamos conocer qué es lo que se lo impide. No tiene enemigos porque los que tuvo ya no pueden explicarlo. Aquí yo sería un poquito más preciso. Yo creo que el problema de la frase es de falta de precisión. Porque los que tuvo ya no pueden, ya no viven para contarlo. Algo así, ¿no? Y esto me parece como que lo clarifica un poco más. Tampoco amigos, al menos de los de a de veras. Yo lo voy a poner ahí por si las dudas, ¿no? No sé, me parece de pronto que, no sé si es una cuestión mexicana o no, pero como que así se clarifica. Es que él vive muy para adentro. Siento que esta frase de él vive muy para adentro está como justificando la inactividad, porque ya sabemos que el frasco al final se está resistiendo tanto, lleva tanto tiempo queriendo declararse a la Lola, y sabemos después que va todos los días al tablao a tocar en el conjunto del Chato, ¿no? Desde hace más de 3 años para ver a la Lola cada noche. O sea, que lleva 3 años posponiendo esto que se supone que está decidido ser ahora. Por lo tanto, no sé, de pronto es como que me resulta difícil de creer que una persona sea tan matona y tan bragada y tan tal. Además es guitarrista, es flamenco, este perfil de personaje tímido, no sé, me lo creo poco, porque claro, esto sería la fuerza de antagonismo. Manolo está decidido a lanzarse a confesar lo que siente por Lola. Lo que se lo impide es que es muy tímido. Él vive para adentro, como si toda su existencia la llevase en las entrañas. Ya, pero esta fuerza de antagonismo choca con esta otra parte, ¿no? Del personaje. No es que los personajes no puedan ser contradictorios, pero de pronto en una historia tan breve, sin conocer un poco más del personaje, de pronto me resulta difícil creerlo, ¿no? No sé, se me está ocurriendo de un momento que a lo mejor si en lugar de la fuerza de antagonismo que propone, que es su timidez, fuera que Lola
no parece muy... que no parece que se aclare mucho, ¿no? Sí, no sé, pienso que su timidez no juega a favor. Justifica que no se haya lanzado, eso sí, pero contradice su manera de ser, ¿no? Estas características que nos ha presentado sobre el personaje, entonces pienso que no juega a favor. Porque Manolo el Frasco solo respira por su Lola. Si solo respira por su Lola, coño, pues haberte lanzado ya. Hace tanto tiempo que estás, todos los días va al tablao a tocar en el conjunto El Chato Osuna donde ella baila. Es que es casi predecible que si ella baila mientras el conjunto El Chato Osuna toca, aunque de él forme parte Manolo, se está dejando llevar, Lola se está dejando llevar por la energía del conjunto del Chato, es decir, el conjunto es del Chato Osuna. Si aquí hay uno que brilla entre el artisteo flamenco, es precisamente el Chato Osuna, de modo que, bueno, no sorprende tanto que le robe la oportunidad sea el Chato, ¿no? Bueno, esencialmente yo pienso que el problema es ese, ¿no? En lugar de mantener esta fuerza de antagonismo, que es su timidez, la cambiara por una fuerza de antagonismo que nos permita creer un poquito más en las dificultades que Manolo ha tenido que enfrentar a lo largo de estos 3 años, porque sí, creo que la espera es necesaria, pero creo que sería mucho más efectivo si tuviera que ver con Lola, con el vínculo que establece con Lola, la interacción que llega a tener con ella, de lo que por cierto no se dice nada, y menos con una fuerza de antagonismo interna que lo mantiene inactivo, totalmente inactivo, ¿no? Esto también plantea una complicación porque es un relato que aunque es muy chiquito, no nos está poniendo en los hechos. Está decidido a declararse y luego este paréntesis en el que se nos presenta el personaje dilata un poco llegar hasta el punto en el que ya Lola está estrenándose como primera bailaora y en este punto en el que deberíamos ver que Manolo se atreve a declararse, ¿no? Y luego llegar al clímax en el que justo en el instante en el que está por hacerlo llega el Chato y la besa, ¿no? Creo que antes de llegar a ese punto, para que no se tenga la sensación de que es una especie de paréntesis nada más de presentación del personaje que dilata el acercamiento hacia los hechos, podría introducirse en una frase breve, una línea o dos, algo sobre la interacción que pudo haber tenido ya Manolo con Lola y que también pueda sugerir que Lola está ahí como entre la espada y la pared, que a lo mejor está, que no se perfila porque tal vez el Chato ya le ha echado también el ojo, ¿no? Ya sabemos que Manolo no tiene amigos, pero tampoco enemigos porque los ha matado a todos. Ahora, él está tocando en el conjunto del Chato. El Chato, por lo tanto, pues tiene que llevarse bien con el Chato para llevar 3 años tocando con él, ¿no? O sea que no es amigo, pero tampoco es un enemigo. Estaría bien que ahí en esa línea en la que se nos deje conocer algo sobre el vínculo, la forma en la que se ha relacionado con Lola, también se nos dejará caer algo sobre cómo se está tejiendo el vínculo con el Chato, entre Manolo, el Chato y Lola, para que ahí se teja como el por quién se va a decidir, ¿no? O que al menos se sugiera que esa es otra de las fuerzas de antagonismo a las que se ha tenido que enfrentar Manolo, razón por la que no se ha atrevido a dar el paso antes. Bueno, en esencia yo creo que el problema fundamental del texto es ese. En conclusión, la diferencia fundamental entre un texto en prosa que aspira a ser una historia y una historia con pies y cabeza está esencialmente en el cumplimiento de una regla simple. Hay que plantear un conflicto al principio que luego se ha desarrollado, aunque sea someramente cuando se trata de historias breves, para alcanzar luego un final. Una forma fácil de asegurarte de que estás realmente escribiendo una historia que funciona es preguntándote: ¿ya he planteado el conflicto? Si has escrito más de un par de párrafos y el texto solo tiene la extensión de una página, ya te tardaste demasiado. Cuando escribas una historia breve, céntrate principalmente en el acontecimiento esencial que deseas contar y asegúrate de dar a conocer el conflicto del protagonista cuanto antes. En el caso del texto que acabo de analizar, el acontecimiento esencial es: a Manolo se le adelanta el Chato y es este último quien realiza una demostración de amor a Lola. Todo el texto debería girar en torno a ese hecho único.
El conflicto es: Manolo quiere declarar su amor a Lola, pero no se atreve. Esta información deberíamos conocerla al principio y llega a nuestro conocimiento como lectores hasta el final del segundo párrafo. Si consideramos la brevedad del texto, es tarde, muy tarde. El lector debería encontrar razones para seguir leyendo desde la primera línea. Te animo a reservar una consulta privada al Dr. Narración para analizar tus textos. Podrás realizar tantas consultas como necesites. Encuentra el apartado de mi consulta al Dr. Narración en la página de inicio de mi web. Y ya que estás, echa un vistazo al resto de mi oferta formativa. En clase, los análisis son infinitamente más profundos y chulos. Si quieres que revise y comente tu texto en el próximo vídeo de la tallereada, envíamelo por email a drnarracion@gmail.com. Solo consideraré textos que tengan el formato Times 12 interlineado doble en formato .doc o .pages, que no supere la extensión de un folio, aunque si el texto me resulta interesante podría ser alguna excepción si supera unas cuantas líneas. Voy a dar prioridad a textos de miembros activos del canal, ya sean super tallerícolas o tallerícolas preguntones. Suscríbete para que no te pierdas nada, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguirme a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast, Facebook Podcast o directamente en israelpintor.com/podcast. Suscríbete al boletín de mi web para recibir noticias, promociones exclusivas, descuentos y un montón de cosas más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Cuáles son los problemas a los que te enfrentas tú? ¿Necesitas que te echen un cable? Plantéame tus dudas sobre creación literaria en los comentarios. Los leo y respondo todos. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Chao. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.